Entonces, el tema que nos ocupa hoy día, yo lo he dado en llamar la isoyeta de 800 milímetros, que es un tema que ya estoy manejando más de 10 años, y su aplicación especial al departamento de Huánuco. Yo voy a presentar aquí esta presentación que la he preparado especialmente para ustedes. Este es un tema que hemos preparado hoy día para el colectivo ambiental por Huánuco, por intercesión o por intermedio de la ingeniera Patricia Estela. Voy a hablar del tema teórico. Ese es el número 1, la isoyeta de 800 milímetros, y yo lo llamo muy pomposamente salud y esperanza, y ya veremos por qué después. Luego vamos a hablar un poquito de qué cosa es una isoyeta para los que no están familiarizados, y las isoyetas en el Perú, y luego en el departamento de Huánuco, focalizando ya el departamento de Huánuco. Y luego, con el tiempo que tengamos, porque yo voy a hablar 45 minutos, voy a hablar hasta las 7, son las 7 hasta las 8. 45 minutos, vamos a ver 3 videos que refuerzan lo que vamos a hablar en teoría, en la práctica. El sitio arqueológico de Huánuco Pampa, el sitio arqueológico de Piruro, y otro último video que hoy día hay un pueblo en Huánuco muy interesante que se llama San Pedro de Pariarca. Con eso vamos a terminar. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es la siguiente. Ustedes tienen 2 manzanas, una producida por aquí y otra por allá. Y una está rica y la otra no está rica. Y ustedes lo saben, porque saben cuándo una manzana está rica. ¿Y por qué? ¿Por qué esta manzana está rica y la otra no? Ahí está la diferencia. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y eso se puede extender a los árboles, a los animales, a todo, a los seres humanos. Hay seres humanos muy capaces, muy avanzados, y otros no son tan avanzados. Disculpen que hable así, pero es la verdad. ¿Por qué? Ahí está. La pregunta de eso es el por qué. Y la respuesta es por los nutrientes. Porque toda la vida es hecha por agua y nutrientes. Nosotros somos, alguien dijo por ahí, 98%, 95% agua. ¿Y el resto qué cosas? Son nutrientes. ¿Cuáles nutrientes? Yo voy a listar ahora más tarde todos los nutrientes que se necesitan para un desarrollo, digamos, inmejorable de la vida. Y la vida es todo, plantas, animales, seres humanos, etc. Vamos a hablar de eso. Entonces, primero voy a hacer un clic aquí en el primer tema que vamos a tratar hoy día. Me apoyó Patricia con una foto de Huánuco, una foto muy bonita, obviamente, a ustedes la ven ahí, Viña del Río, que se ve, pues, digamos, el paisaje, el panorama. Y resulta que Huánuco tiene muchos panoramas muy diferentes, y a eso vamos a ver por qué. ¿Por qué son diferentes y bonitos los panoramas de Huánuco? Como ustedes saben muy bien, Huánuco es una zona central del Perú, y entonces es sierra. Y hay que ver por qué hay eso en la sierra. ¿Por qué la sierra es así? Que no es como la costa y no es como la selva. Entonces, primero entramos aquí a este artículo en línea que yo ya publiqué hace aproximadamente 10 años. Vamos a hacer la teoría primero, la teoría de ciencia ambiental. Aquí estamos hablando de ciencia ambiental. Ustedes seguramente ya están familiarizados con varios de los conceptos que yo voy a hablar hoy día, pero a lo mejor con no todos. Si no se han puesto a pensar en la isoyeta, lo que es una isoyeta, entonces a lo mejor todavía les falta un poco para completar el tema. La biosfera. ¿Qué cosa es la biosfera? Es la esfera, una de las esferas en el mundo. La hidrosfera, la litosfera, la atmósfera y la biosfera. Y esas 4 esferas juntas dan lo que se llama la ecosfera, o sea, la esfera de la ecología. La ecología es una palabra que significa en griego tu casa. Eco es casa, logía estudio, estudio de tu casa. Qué interesante. Economía, ¿qué cosa es economía? Lo mismo, solamente que la economía es tu bolsillo, un microcosmos de tu casa, es tu bolsillo. Eso es economía. Pero la ecología es todo. Por eso la ecología envuelve física, química y biología, los 3. Entonces, vamos a hablar primero de la materia orgánica. La materia orgánica está compuesta de 3 elementos, hidrógeno, oxígeno y carbono. Ese es el CHO, que está en toda la materia orgánica. Estos 3 elementos constituyen más del 98% de la materia orgánica.
Otros elementos, nitrógeno, fósforo y azufre, están considerados como los nutrientes claves, los más importantes, los que aparecen en mayor cantidad. Repito, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Dónde está el nitrógeno? El nitrógeno está en el suelo, está en la atmósfera. El nitrógeno es 78% de la atmósfera. Y si tengo tiempo después le voy a explicar por qué la vida sería imposible sin nitrógeno. La vida como la entendemos, nuestra vida. Imagínense que todo el aire fuera solamente oxígeno. Nos incendiaríamos, pues, si el oxígeno es explosivo. ¿Y por qué no el aire no se incendia así nomás explosivamente? Porque tiene 4/5 partes de nitrógeno. Y el nitrógeno es inerte. Entonces nosotros nos debemos nuestra vida no al oxígeno que respiramos, sino al nitrógeno que hace que no nos quememos. Otros nutrientes son el sodio, el calcio, el potasio y el magnesio, que son los 4 nutrientes claves después de los 3 primeros que yo he mencionado. Repito, sodio, calcio, potasio y magnesio. No necesariamente en ningún orden, porque el potasio y el magnesio son más utilitarios, se usan más en la biosfera que el sodio y el calcio. Otros nutrientes, como dicen micronutrientes, se necesitan, cuáles son el hierro, el zinc, el aluminio, el boro, el cloro, cromo. Estos son metales, pero sí son metales en fracciones, en dimensiones muy pequeñas moleculares, son parte de la vida. Nosotros necesitamos una cantidad de hierro, necesitamos etcétera, cloro, cromo, cobalto, todos son necesarios. Cobre, flúor, manganeso, molibdeno y selenio. Les menciono, sin entrar mucho en detalle, que uno se puede enfermar de 2 maneras. O te agarra un microbio malo, como, por ejemplo, como el COVID, ¿okay? Que ya lo conocemos desde hace 3 años, te puede matar porque te cierra toda la parte de respiración y, bueno, hay mucha gente que ha fallecido con el asunto del COVID. Esa es una muerte relativamente rápida. Pero también hay una muerte lenta, que es la muerte que te sucede por no tener suficiente cantidad de los micronutrientes. Si no tienes suficiente cantidad de hierro, etcétera, todos estos listados, en el sitio donde se necesitan en el momento dado, eventualmente te enfermas. Pero no te vas a morir en 6 meses o 1 mes, o como hicimos cuando fue pasar el caso del COVID. Te vas a morir en 20 años, 30 años. La respuesta de esto, la conclusión es que hay que alimentarse bien. Hay que alimentarse con mucha diversidad de nutrientes. La diversidad de nutrientes está generalmente en los vegetales. Y cuanto más vegetales de colores, de diferentes colores, comamos, mejor vamos a estar. Porque los colores es el reflejo de cuáles son los nutrientes que están dentro de los vegetales. Entonces estamos en eso de los nutrientes. Son absolutamente necesarios. Se dice, por ejemplo, que la beterraga, como es oscura, debe tener mucha cantidad de nutrientes, y efectivamente todo el mundo lo sabe, que está llena de nutrientes, y es bueno de vez en cuando comerse una beterraga, pues, porque es la que le da a usted la fuerza. La arquitectura de la biosfera requiere de una cantidades específicas de esos nutrientes. Las cantidades varían con el tipo de organismo. Las plantas obtienen el carbono y el oxígeno del aire y el hidrógeno del agua. O sea, es una combinación del aire y agua para el crecimiento de las plantas. La molécula restante de esta ecuación de microbiología es liberada al aire. O sea que cuando las plantas viven, liberan oxígeno. Y eso ya lo sabemos también. El crecimiento de las plantas implica la liberación del oxígeno. Las plantas obtienen los nutrientes que necesitan del suelo circundante o, cada vez más, en las sociedades desarrolladas a través de la fertilización. O sea que si usted no puede encontrar en el suelo los nutrientes que necesitan para cultivar esto o esto otro, puede ahora aumentarlo pues en sociedades desarrolladas con los fertilizantes artificiales. Se compran. Lo que sí no les puedo decir es, porque no lo sé, es si los fertilizantes artificiales que se compran son tan buenos o mejores que los naturales que aparecen por ahí en el suelo. Eso no les puedo decir. Yo creo que la química es química y debe ser aproximadamente igual, pero eso es solamente una creencia mía. Las plantas requieren 4 insumos: energía solar, dióxido de carbono, agua y nutrientes. Energía solar
La energía solar está en todas partes. Claro, hay mucho más energía solar en el Ecuador que en el polo, obvio. Por eso en el polo no crecen muchas cosas. En el polo norte ya casi no crece nada, es pura nieve. Pero donde crece cosas, más vegetales y todo, es en el Ecuador. En el Ecuador es donde se produce la mayor cantidad de potencial biótico, quiere decir potencial biológico. El Perú está muy favorecido con esto, porque el Perú tiene una latitud de 0 a 12, creo que sí, 12, porque el Lima está a los 8, de 0 a 12. Entonces quiere decir que estamos en una situación muy especial, desde el punto de vista de potencial biótico. Y es por eso una de las razones por las que el Perú es un país muy rico en recursos y muy fuerte, como ustedes ya se han podido dar cuenta. Vamos a hablar de los factores limitantes. La oferta de energía solar varía con la latitud, ya les dije eso. En zonas tropicales, las plantas obtienen su demanda de energía durante el día o durante la estación de crecimiento. El dióxido de carbono, el famoso CO2, existe en el aire en concentraciones suficientes para que las plantas dispongan de todo el carbono y oxígeno que ellas quieran. O sea que existe una cantidad que es, a propósito, en este momento es 0.04% y es suficiente para que todas las plantas se alimenten. Se ha dicho que si el carbono de la atmósfera aumenta, las plantas se volverán locas. Entonces las plantas pueden disponer de todo que esté en el aire. Actualmente digo 0.04%. Está ya alto porque hace 60 años estaba en 0.03. La diferencia 0.01% es lo que actualmente llamamos el calentamiento global. Entonces, los factores limitantes en la naturaleza son generalmente el agua y los nutrientes. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que los factores que en el agua, en el desierto, por ejemplo, la foto que estoy mostrando allí, el agua es limitante. ¿Por qué tenemos esa palmera allí en el desierto del Sahara? Porque el desierto del Sahara, aunque no sea verosímil, hay agua, pero es agua subterránea. Y esta palmera que está allí porque está en un lugar geomorfológicamente hablando en el que puede acceder a la poca agua que haya debajo del terreno. Y por eso está allí. Si no, no estuviera. La palmera para desarrollarse y hacer la fotosíntesis necesita un poco de agua. Y en este caso tiene poquísimo, pero sí la tiene. Entonces, hay agua en el desierto. El agua es el factor limitante en regiones con poca o ninguna lluvia, como el caso del Sahara y en las zonas costeras, por ejemplo. Por otro lado, y esto es importante considerarlo y reconocerlo, la escasez de nutrientes es factor limitante en regiones con mucha lluvia. Eso también se conoce, pero no por mucha gente. La gente está más familiarizada con el desierto que no tiene agua que con la selva amazónica que no tiene nutrientes. ¿Por qué creen que los incas no entraron en el Amazonas? Eso es muy importante para los peruanos. Porque los incas eran muy vivos y se dieron cuenta que en el Amazonas no se podía cultivar papas. Y a ellos les gustaba la papa. La papa es originaria de la sierra peruana. Y en esa época, obviamente, no tenían fertilizantes naturales. ¿Pero qué hay en la selva? No hay papa, no hay choclo tampoco. Pero hay otras cosas, pues. Hay nueces, por ejemplo. Pero los incas no estaban acostumbrados a eso, pues. No les gustaba, entonces no entraron. Entonces, ¿quiénes están en el Amazonas ahora? Bueno, están unos habitantes que ya están acostumbrados a ese tipo, que no comen papa, pues, que están acostumbrados a ese tipo. ¿Y eso qué significa? ¿Que la gente va a ser diferente? Por supuesto. Y a eso vamos a llegar hoy día. El final de esta conferencia va a explicar por qué y cómo y cuándo y dónde. Este proceso del lavado de los nutrientes de las selvas amazónicas o cualquier selva, pero la amazónica en particular porque es muy húmeda. Bueno, hay muchas selvas a nivel mundial, pero nosotros estamos hablando de aquí de la amazónica. Este proceso se llama lixiviación de los nutrientes. ¿Los nutrientes existían en los suelos? Sí, por supuesto, todos los suelos tienen nutrientes en diferente cantidad, en diferente tipo, etcétera, pero sí los tienen. Pero a través de la precipitación se lavan los nutrientes, porque los nutrientes, el agua viene y se jala los nutrientes. ¿Y por qué el agua jala? Porque esa es la particularidad del agua, que el agua es una molécula desbalanceada, por decir, y por eso tiene desbalance eléctrico, puede jalar. Eso se llama momento de dipolo. Tiene un dipolo que tiene un momento. Ustedes saben qué es momento.
o sea, un desfase de la fuerza, y con eso jala. Entonces el agua jala todo, y por eso se ha producido a través de milenios la lixiviación de los nutrientes en el Amazonas. Entonces el Amazonas es muy rica en agua, pero es muy pobre en nutrientes. Usted podría entrar en el Amazonas y decir, ah, caray, no hay nutrientes. Voy a traer los nutrientes desde Lima y se los voy a echar aquí para que mis plantas crezcan. Ah, muy interesante la solución, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque usted le echa los nutrientes y se va y regresa al día siguiente. Y claro, algunos nutrientes entraron en el fruto, pero los otros se quedaron ahí y esa noche llovió, porque en el Amazonas llueve todas las noches. Y los nutrientes que usted le echó se lavaron y se fueron al río. Y a mucha lluvia se van a lavar muchos de los nutrientes que usted artificialmente sumó. ¿Y qué pasa cuando llegan al río? Bueno, se fueron al río, pues, pero en el río enriquecen y producen lo que se llama eutroficación. Y ese es otro problema muy serio ambiental que obviamente no se debe hacer. Por eso es que en el Amazonas, que es tan grande ahora y poco desarrollado, bueno, el Perú. Y el Perú, yo digo, sostengo que no desarrollará su Amazonas, pero Brasil sí. Los brasileños tienen en su bandera, dice orden y progreso, como ustedes saben muy bien. El progreso para ellos lo entienden como desarrollo. El desarrollo entendido anteriormente, no el actual, porque a partir del año 87 se está hablando a nivel mundial del desarrollo sostenible, pero antes del 87 el desarrollo no era sostenible. El problema actual que tenemos en la humanidad del calentamiento global se debe al desarrollo no sostenible de los últimos 100 años. Y no quiero entrar en temas un poco escalofriantes, pero yo les puedo indicar exactamente ahora, en este momento, quiénes son los mayores. Por eso, todos somos culpables, todos manejamos carro, pero quiénes son los mayores culpables de esto, ya veremos después. Entonces, ahí digo que ahí está la dicotomía, la dualidad. En regiones áridas hay suficientes nutrientes, pero el agua es escasa. En regiones húmedas hay bastante agua, pero no hay nutrientes. Es la realidad. En los extremos del espectro climático, las regiones con menos de 100 milímetros de precipitación se denominan superáridas. Por ejemplo, Lima es superárido. Lima creo que llueve 50 milímetros al año, aunque ahora con los nuevos El Niño que han aparecido por ahí con el calentamiento, aumente un poco, quién sabe, en los próximos años. Por otro lado, las regiones con más de 6.400 milímetros de precipitación anual se denominan superhúmedas, en el otro lado del espectro climático. En regiones superáridas, la vida es dura porque hay muy poca agua. En regiones superhúmedas, la vida es dura, particularmente para los seres humanos, porque muchos de los nutrientes ya han sido lavados del suelo. Veamos aquí ahora el otro lado de la moneda, la floresta amazónica. La pregunta es, ¿la floresta amazónica es fértil? Y la respuesta es no. Increíble, ¿no? La fertilidad se asociaba con el color verde, pero la fertilidad, la verdadera fertilidad está asociada con una gran cantidad y calidad de nutrientes. Y aquí la calidad de nutrientes es poca. Ni siquiera la cantidad, yo no creo. Por lo tanto, es una selva que aparentemente es rica, pero en realidad es pobre. Tiene ciertas riquezas, por ejemplo, el caucho. En una época, ustedes saben muy bien que en la selva amazónica se explotó mucho el caucho. Eso a fines del siglo XIX, porque en esa época los carritos tenían llantas, digamos esas llantas duras que había en las carretas y todo, y se utilizaba el caucho que salía de Brasil y Perú. Mucha gente se hizo rica. ¿Se acuerdan del desarrollo de Manaos y la ópera de Manaos en función de todo el dinero que se hizo en esa época? Pero después, por motivos que no vine al caso de detallar aquí, son un poquito oscuros, el mundo desarrollado comenzó a cultivar el Hevea brasilensis, que es el árbol del caucho, en la Indonesia y en otros países del mundo, y ahí lo hicieron más eficiente porque lo plantaron, y bueno, el desarrollo, el boom de Manaus se fue, pues, como se dice, al tacho. Se acabó para el año 1920, ya no había ya, ni en el Perú tampoco, porque se estaba haciendo el caucho en otras partes del mundo, y ahora inclusive creo que es hasta artificial. Bueno, a través de los siglos, particularmente en los últimos 100 años, los seres humanos han desafiado a la naturaleza mediante la irrigación de tierras áridas. Esto es, transportando el agua para irrigar los desiertos y convertirlos en zonas productivas. ¿Por qué digo en los últimos 100 años?
Porque en los últimos 100 años es que las sociedades a nivel mundial se han desarrollado, pues, la irrigación a partir de 1900. Pero había irrigación, los incas hacían irrigación en la costa también, en forma limitada, pero sí lo hacían. Tenían sus canalitos, etcétera. Otras culturas a nivel mundial también han hecho irrigación, eso se conoce, pero lo hacían en forma limitada. Nosotros, las sociedades desarrolladas, ahora lo están haciendo en forma amplia, inmensa. Tenemos el mayor proyecto de irrigación a nivel mundial, está justamente aquí a 120 millas, o sea, 200 kilómetros de donde yo vivo, que es la irrigación del Valle Imperial y el lago Salton asociado. Ese es otro problema que podemos traer a colación después. Ese problema, a propósito, es un problema muy grande y que no tiene solución. Entonces, nosotros hemos desafiado por 30 años, perdón, 100 años, irrigando las tierras áridas. ¿Por qué? Porque si tú le traes el agua a las tierras áridas, inmediatamente se produce todo, porque los nutrientes están allí esperando solamente el agua. Qué bonito, qué bien. Y en el Perú se hace y se continúa haciendo mucha irrigación. En otras partes del mundo también, justamente en el Valle Imperial y el lago Salton. Pero ahora les voy a mostrar cuál es el problema a largo plazo, el problema de falta de sustentabilidad. Porque la sustentabilidad se expresa generalmente a largo plazo, se habla de 100 años, 200 años. La gente se ríe y dice, pero si yo me muero en 20 años más, ¿a mí qué me importa? Es la verdad. Cuando se consideran los problemas de la sustentabilidad en función de nuestra vida real en este mundo, pues la gente dice, no, yo no voy a estar aquí, disculpa. Y efectivamente es lo que pasa, es lo que está pasando. Hay ese problema natural que todavía no hemos podido afrontar a nivel mundial como especie que ocupa este mundo. Cómo conciliar la vida de nosotros, que es 50 años, con los efectos que van a pasar en 100 y 200. En este momento se está sintiendo el calentamiento, pero todavía no mucho. Pero espérense nomás unos 20 hasta 50 años y ya van a ver lo que va a pasar si no lo arreglamos. Ojalá que lo arreglemos. Las nuevas generaciones, gente como Greta Thunberg, tienen que liderar. Ya van a ver que cuando Greta Thunberg, ahora tiene 20, cuando llegue a los 40, 50, va a ser allá presidenta de Suecia y va a comenzar a arreglar las cosas. Seguro que sí. ¿Ok? Como los desiertos tienen una gran oferta de nutrientes, todo lo que se necesita para usar estos nutrientes es adicionar una cierta cantidad de agua importada. Qué interesante. Y aquí lo ven ustedes. Este es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Un campo irrigado envuelto en Arizona. Una zona que a partir de 1950, comenzó a irrigarse y es uno de los ejemplos de áreas productivas. Muy productiva porque hasta en un desierto le comenzaron a echar agua y funcionó. ¿Qué agua le están echando? El agua del río Colorado. ¿A qué distancia está esto del río Colorado? Está más o menos unos 50 kilómetros. Qué interesante, 50 kilómetros no es mucho, le ponemos un canal. No, señor, no puede, porque esto está 300 metros arriba del río. Y entonces, ¿cómo va a hacer? Pues tienes que levantar el agua. Hay unas grandes bombas allí, hay un canal, ¿ok? Que es un canal muy interesante, porque la pendiente está hacia un lado y el agua hacia el otro lado. Es más, la irrigación de Welton Mohawk, Arizona, yo creo que es la única irrigación en el mundo donde el agua se bombea para que entre y luego se bombea para que salga. Porque generalmente, como en el Perú, usted conduce el agua en la superficie y luego la drena y no usa ningún bombeo, porque el bombeo, ustedes saben muy bien, sobre todo cuando es combustible fósil, es no sustentable. Entonces, en este caso, es una irrigación muy buena, productiva, muy productiva, porque los suelos muy productivos, el agua está buena, pero es bombeada, o sea, cuesta. Entonces, si cuesta, entonces, ¿por qué estos señores están todavía ahí? Porque están en Estados Unidos y el producto de su irrigación lo venden caro. ¿Quién sabe? Yo voy a especular aquí si fuera en el Perú, no, porque no le dan el precio que a ellos les cuesta. Entonces, hay gente en Welton Mohawk, hay gente muy rica, porque produce mucho, pero también cobran un montón de dinero por sus productos y entonces pueden sobrevivir, es más, a poder hacerse, digamos, de buena condición económica. Sin embargo, las regiones superhúmedas, como el caso del Amazonas, continúan siendo poco explotadas, porque la mayoría de la gente no se siente confortable con la humedad alta que prevalece en estas regiones. ¿Cómo es eso? La mayoría de la gente es que hay mucha humedad.
Y cuando hay mucha humedad, hay mucha agua, obviamente, humedad, agua. Y luego vienen los bichos, de toda suerte de bichos, desde mosquitos, zancudos, los anófeles, la malaria. Ustedes saben que la malaria cunde en esa zona. Hay que estar con mucho cuidado. El profesor Vale, que escribió un libro hace mucho tiempo, lo conocí personalmente en la India hace 30 años, y intercambiamos libros, yo le di mi libro, sí, ya mi libro estaba publicado, eso fue en 93, y él me dio su libro, Tropical Hydrology, se llamaba el libro de Balek, ustedes lo pueden consultar, Tropical Hydrology, hidrología tropical, y me confidenció que él había tenido 4 o 5 peleas con la malaria, porque él trabajaba mucho en el trópico del África, y cada vez que, bueno, cada vez, fue muchas veces, pero de repente, de vez en cuando lo agarraba la malaria, y él tuvo que defenderse de eso. Entonces, esto se ve muy bonito en la foto, pero yo no quisiera estar allí, menos aún vivir ahí. La gente que se va al Amazonas, a Iquitos, se va con ganas de ver la selva amazónica. Yo hace 30 años que no voy por allí, pero yo les aseguro que la gente va, ve, toma fotos y se corre. Se regresa, no se van a quedar ahí. Porque hay muchos mosquitos, cualquier cosa le puede pasar a uno si se descuida. Pero entonces, ¿cómo vive esa gente que está allí? Bueno, ya están acostumbrados, pues. En la selva amazónica, en la ciudad de Iquitos, es relativamente poco, pero en la selva misma existen personas originarias, digamos, tribus, digamos, no desarrolladas, que están todavía, ¿por qué no decirlo?, en una edad muy anterior a la nuestra, pueden vivir allí, en el Perú mismo. Yo creo que aún todavía tenemos sí, tribus no contactadas, particularmente en el sur de Loreto, en Madre de Dios, sobre todo en Madre de Dios. Hace poco me enteré que en Madre de Dios hay 10 lenguajes, de los cuales muchos de ellos ya están catalogados como lenguajes del Perú. El Perú en este momento tiene, creo, 11 lenguajes reconocidos. El español, el quechua, el aymara y 8 más de las personas autóctonas de esa zona. El dilema de la civilización. ¿Cómo manejar la distribución natural del agua y nutrientes a través del espectro? ¿Cuál es el espectro? El espectro es una condición de 100 milímetros o 50 como Lima, y te vas al otro lado que son 3.200 o más, 6.400. Hay zonas donde llueve más que el Amazonas, parece mentira. El Amazonas, en el corazón del Amazonas, que es por ahí por Manaus más o menos, llueve 3.200. Pero hay una zona en el sur en el norte de Ecuador, donde llueve 7.000. Y hay una zona en la India, en Assam, en el este de la India, donde llueve 12.000 milímetros, que es la más húmeda del planeta. Es un infierno verde, como se dice. Sin duda alguna, el transporte del agua hacia regiones áridas resuelve el problema de la oferta de agua. Sí, irrigación. Pero esto es, ahí vamos el asunto, pero esto es a costo de un problema de disposición o eliminación de sales. Efectivamente, los dos más importantes iones de sales, que son el calcio y el sodio. ¿Se acuerdan? Hace un rato dije los iones de sales son el calcio, sodio, potasio y magnesio. Pues el potasio y magnesio son utilizados por la biosfera, pero el calcio y el sodio no. 50% del calcio y 50% del sodio, quién sabe aproximadamente, depende de la zona, es basura porque no se utiliza y entonces se rehúsa a usar. Entonces vamos a decir, poniendo aquí un ejemplo, usted se toma un chocolate, se compra un chocolate. El potasio y el magnesio se van a usar porque es la parte central del chocolate y es lo que está rico. Y usted lo bota, perdón, lo usa, se lo come. Pero tiene que botar la envoltura, porque la envoltura el chocolate viene con envoltura. En la envoltura está el calcio y el sodio, y eso lo va a tener que usted poner en la basura. O sea que el calcio y el sodio en cantidades en los que se presentan en la naturaleza son basura. La mitad son basura, la otra mitad no. Se producen en suelos irrigados en cantidades mucho mayores de las que son necesitadas por los ecosistemas. ¿Y esto por qué? ¿Castigo de Dios? No. Lo que pasa es que los suelos nuevos tienen buenos nutrientes, pero también tienen malos, porque usted no puede escoger, usted no puede decir, ¿sabe qué? Dame solamente los nutrientes nuevos, porque a la hora que la planta saca los nutrientes, saca todo, como quien se come un chocolate. Saca todos los nutrientes, consume los que quiere, los que necesita, porque la planta sabe que necesita, y los otros los bota, los deja por ahí. Y al dejarlos por ahí van a causar problemas, salvo que usted los lave. Usted entra con agua y eso se llama lavado o lixiviación de los suelos salinos en los cuales la sal se ha acumulado. La salinidad del lago Salto, ya les mencioné, un sistema cerrado que viene recibiendo drenaje agrícola por los últimos 80, y quién sabe 90 ya se pasaron 10 años, desde el año 1920.
son 90 y tantos años. Continúa aumentando sin que se vislumbre todavía una solución integral al problema. ¿Cómo? ¿No hay solución a este problema? No. En California hay una gran cantidad de problemas que no tienen solución. ¿Cómo haremos? Haremos, digo, porque todavía está aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo hará la sociedad californiana para resolver estos problemas en el futuro? No sé. Y no les quiero mencionar porque algunos son bien feos. Pero este problema no es tan feo, es agua, que parece bonito. Pero en realidad es un problema que resulta de haber acumulado por más de 80 años toda la basura de calcio y sodio que no la pudieron botar porque no había drenaje. Esto está en una zona endorreica, está en lo que se llama la gran cuenca del centro de los Estados Unidos. Ustedes saben que el centro de los Estados Unidos es una gran cuenca endorreica. Las montañas de California a un costado, luego todo lo que está al este, por ejemplo, el lago Mono ya está en la cuenca endorreica, y eso se va hasta Utah, o sea que la cobertura desde Nevada hasta Utah y un poco de Arizona es endorreico, y aquí está justamente esto es endorreico. Entonces, los que hicieron estos proyectos hace 80 años, no pudieron, no es que no pudieron, sino que no tuvieron el dinero, ni quisieron poner el dinero para drenar esta sal hacia el mar, porque había que tirarse un túnel a través de una montaña, un túnel de 100 kilómetros que no lo quisieron hacer en esa época. ¿Ok? Entonces lo comenzaron a acumular en la depresión más fácil. Esa historia se conoce ad infinitum, se conoce muy bien. Este problema, en mi opinión, no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque es un problema social. Porque esto que está feo aquí es el resultado de 4 generaciones de uso. No solamente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, estos son mis abuelos, de los que viven aquí. Y entonces ellos no pagaron. Nomás lo pusieron ahí, lo votaron como... Y entonces la pregunta es ahora, ¿quién va a pagar por remover? Es como si usted acumulara en la fuerza de su casa la basura de un año, porque no quiere pagar o no puede pagar o lo que sea. Y al final tiene que venir alguien a removerlo. Pero usted se muda, porque dice, no, yo me mudo antes. Y se muda antes. Y deja toda la basura ahí acumulada. A que venga el próximo dueño. Y el próximo dueño va a decir, yo no quiero comprar esto, porque está lleno de basura. Es igual. Es exactamente lo que está pasando. Pero aquí la basura es sal, cloruro de sodio y calcio. Y el sodio es más pernicioso aún, porque el calcio tiene ciertos usos, pero el sodio no. Y es por eso que en el mar, en el océano, cuando llegaron iguales cantidades de sodio y calcio al océano, a tiempos ad memoriam, o sea, muchos tiempos, muchos millones de años, el calcio se desapareció, se metió en las conchas, en todos los moluscos, y el sodio se quedó, porque está bien entendido que el sodio no es utilizable casi por nadie. Casi por nadie. Nadie quiere el sodio. Los únicos que quieren el sodio son los humanos que quieren poner un poquito de sal en su ensalada. Por eso le llaman ensalada, porque está salada. Porque no nos gusta comer una ensalada sin sal. ¿Es cierto o no? Entonces nosotros comemos. Pero la cantidad de sodio que nosotros comemos es menos del 1% de la producción. Yo lo he visto eso en Guerrero Negro. Yo estuve en Guerrero Negro y vi graneladas, o sea, la sal a granel que se la llevaban a Asia. Y le pregunté al jefe, le dije, oiga, y ese edificio que está ahí en la esquina, lejos, como 400, 500 metros, había un edificio, solito, en toda la expansión blanca de sal. Y le pregunté qué cosa era. Ah, me dijo, ahora lo llevo, ingeniero, doctor, me dijo, ahí es donde producimos nuestra sal de mesa, que la empaquetamos en unos tubitos, ustedes saben que vienen en los tubitos cilíndricos, ahí la empaquetamos. Y llegué yo allí y vi la sal de mesa que ellos preparaban. Pero me dijo que eso no era ni 1% de toda la sal que sacaban de Guerrero Negro. Es muy poco. Entonces, muy poca precipitación lleva muy poca agua y muchos nutrientes. Mucha precipitación llega a mucha agua y a pocos nutrientes. Por lo tanto, digo yo, debe existir una media feliz donde la oferta de agua y nutrientes es óptima. Esto es una cantidad de agua para satisfacer necesidades vitales, porque el agua se necesita, pero no mucho ni poco, ¿eh? Y una cantidad suficiente de nutrientes. Comparativamente, pocos nutrientes basura que necesiten eliminación. Si yo tuviera un sitio donde no hay nutrientes basura, ¡ah, qué bonito! Entonces yo no creo salinidad, no hay problema. ¿Dónde pasa eso? Eso pasa en la India. La India hay una zona que se llama, que yo visité hace muchos años, que se llama, vaya, no me acuerdo en este momento, pero una zona central de la India, donde allí están haciendo mucha irrigación. Yo les pregunté, y jóvenes, ¿ustedes dónde botan la sal? Así, inocentemente. Hace 10 años, 20 años estuve por ahí. Me miró el ingeniero y me dijo, doctor, aquí no tenemos sal.
Así me dijo, ¿cómo es que no tienen sal? No, no, aquí no se... Ay, pero muy poquito. ¿Y qué pasaba? Que estos señores están sentados en los 800 milímetros. Y en los 800 milímetros no hay sal que botar, hay muy poca sal. La sal está en los 100 milímetros. Y en los 6000 milímetros ahí no hay sal. No hay nada, no hay sal, sino no hay nada, no hay chocolate, no hay nada. No hay ni envoltura ni chocolate. Entonces, las consideraciones que preceden llevan a la formulación del concepto de precipitación global terrestre anual media. Entonces, hay que buscar un valor de precipitación que sea la media terrestre global, porque en esa media es lógico que allí va a haber un óptimo de agua y nutrientes. Los nutrientes no van a ser tan malos, el agua va a estar más o menos bien, suficiente agua, ¿ves? Los estudios de climatología hechos por los rusos y también otras personas, incluyéndome a mí, este valor está alrededor de los 800 milímetros. Algunas personas dicen 900, otros dicen 1000. Nosotros hemos escogido 800 porque es un número cabalístico, es el cubo de 2, 2, 4, 6, 8, ¿no? Y así hemos desarrollado nuestro espectro climático. Hace 20 años escribimos un artículo sobre la sequía en el espectro climático. Para nosotros 800 milímetros, el cálculo que hicimos fue 830, pero yo no lo voy a poner a usted 830 ahí porque estos son consideraciones ya muy en detalle. Le pusimos 800 milímetros. Una región cerca de 800 milímetros debe estar en balance óptimo, teóricamente sin necesidad apremiante de agua o nutrientes. Hay nutrientes, como el caso de la India, y hay agua también, llueve. En un sitio de 800 milímetros llueve muy de vez en cuando. Yo estuve en Loja hace muchos años, y una vez llovió tremendamente, parecía que se venía el cielo encima del Loja. Y entonces yo estaba haciendo un estudio climatológico con un colega allá y resultó que el Loja tiene 900 milímetros. O sea, está más o menos en el centro del espectro climático. No sé si ustedes conocen Loja, Ecuador. Si los subsidios representan mayores usos de energía, es cierto eso. Cuando hay un subsidio hay mayor uso de energía. Hasta hace poco se usaba solamente la energía fósil, pero ahora ya se está reemplazando por la energía renovable. Y si los mayores usos de energía representan una mayor huella de carbono, es fácil ver cómo la región con 800 se adhiere al principio de sustentabilidad. O sea que no requiere mucho subsidio y está bien, pues. Se concluye que esta es una región donde la vida, particularmente la vida humana, se encontraría en su posición más confortable y segura. Quiere decir que si nosotros estuviéramos todos en 800 milímetros, no necesitaríamos tanto apoyo extra, mucho más apoyo. Pero eso, por supuesto, es una utopía. Yo no estoy propiciando acá utopías. Yo nomás les estoy explicando cómo funciona la naturaleza y qué debemos hacer nosotros para tratar de adecuarnos en un futuro a la naturaleza. El problema es no hacerle la guerra a la naturaleza. Y eso es lo que hemos hecho nosotros por 100 años. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no puede ser así. Porque nosotros tenemos 80 años de vida y la naturaleza tiene 1000 millones. No se puede comparar. Reiterando, si las regiones húmedas lavan suelos y las regiones áridas conservan nutrientes, entonces la región en el medio, con 800 milímetros, debe estar en balance óptimo de agua y nutrientes. Suficiente agua y nutrientes en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades básicas del ecosistema. En suelos pristinos, los tipos de nutrientes son función de la geología. O sea, el tipo de nutriente es una suerte, es como se dice en el Perú, ese chiripazo. ¿Le cayó o no le cayó? Por ejemplo, en el Valle Central de California hay mucho selenio. El selenio es bueno cuando es micronutriente, pero si es macronutriente te puede matar. Entonces hay el problema. ¿Y por qué selenio ahí en otras partes no? Porque a Dios le pareció bueno llenar de selenio el Valle de California. Son rocas diferentes, etcétera, ya esa parte es geológica. Es más, es vulcanismo. Para cada región esto requiere un golpe de suerte. O sea, que los suelos de las ciudades es un golpe de suerte. Los suelos no, las ciudades de todo el mundo son golpes de suerte. Edad, geomorfología, etcétera. Y el Perú tiene mucha suerte al respecto, les voy a decir por qué después. Sin embargo, una vez que la oferta de nutrientes está determinada por la geología, que no podemos arreglar o corregir, la cantidad de lavado debe condicionar a grandes rasgos el resto de los nutrientes. En otras palabras, a constancia de otros factores, la isoieta de 800 debe estar al óptimo desde el punto de vista de la vivencia y supervivencia del ser humano. A este nivel de precipitación, la oferta de nutrientes buenos sería adecuada y suficiente
y la oferta de nutrientes malos sería mínima, que es el caso que les menciono de la India. La India es un país muy fuerte, tiene mucha gente. ¿Por qué tiene mucha gente? Por eso mismo, no entremos en el detalle. Son 1.500 millones. Hablemos de la China, igual, la China tiene mucha más área, tiene 4 veces más área que la India, pero tiene igual de población. ¿Y por qué también? Pues yo hice un estudio hace varios años donde está la isoyeta. La isoyeta en la China, la isoyeta de 800, está por allí, por donde está toda la gente, en el este. En el oeste de la China no vive nadie. Hay un gran desierto ahí que ahora los chinos mal pensados están queriendo desarrollar. Pero se van a encontrar con el mismo problema que se encontraron los americanos cuando desarrollaron el lago Salton, que no van a tener dónde botar la basura, van a tener que esconderla, van a tener que ponerla debajo del tapete. Y la basura es la sal que se va a generar. Por cada gramo de alimento que sacan, van a sacar una fracción de eso, de sal que hay que botar, que hay que esconder, como se está haciendo en el caso del lago Salton. La oferta adecuada de una gran diversidad de nutrientes lleva a un aumento del potencial biótico. Cierto, el potencial biótico, el que tenían los incas, el que tienen los peruanos. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Por lo tanto, la isoyeta de 800 milímetros es donde la vida, particularmente para los humanos, debería estar en condiciones óptimas. En este caso, la salud y la esperanza, tan esenciales para la bondad del cuerpo y alma, porque la salud es para la bondad del cuerpo y la esperanza para la bondad del alma. Y como está todo mezclado en una sola cosa, en un solo cuerpo, en un solo ser humano, están juntos, pues. Uno puede tener muy buen cuerpo y estar deprimido completamente, perdido con el alma en el suelo, por decir. Y entonces ahí está todo eso relacionado. Una bondad lleva a la otra. No soy médico, pero yo considero que es exactamente así. Están juntos los dos. Bueno, entonces aquí terminamos esto y pasamos ahora, les voy a mostrar las isoyetas en el Perú. Y este trabajo lo hemos hecho con el doctor Kuroiwa, uno de mis amigos y colaboradores peruanos, que ustedes lo deben conocer, a Julio. Él, con sus ayudantes, hace varios años, asistentes, alumnos, generó este mapa del Perú mostrando las isoyetas. Luego me dijeron que no estaba bien, que había que arreglarlo. Yo dije, bueno, no importa, arréglenlo cuando quieran, pero a mí me es suficiente, porque yo sé que es más o menos así, no hay mucha diferencia. ¿Cómo sé yo? Porque yo sé que en la costa no llueve 200, en Lima llueve 100, 200, 300, 200, 400, 600, aquí falta inclusive la 400. Bueno, luego llega a 800. Mira, aquí está 800. Y fíjate qué felicidad. La isoyeta 800 comienza aquí en el norte. Aquí está la isoyeta 800, que van a por aquí, va aquí. Por aquí está la isoyeta 800, aquí. ¿Comienza dónde? Comienza en la sierra del departamento de Piura. Ahí está, en Ayabaca. Yo estuve en Ayabaca, qué bonito sitio. Una selva es Ayabaca. En el este, por ahí por donde está mi pointer, ahora está por ahí. Por la Sierra de Ayabaca, viene por aquí, ustedes conocen el Perú muy bien, es Cajamarca, Amazonas, viene por aquí por Cajamarca. Cajamarca es una zona muy bonita, en el centro del espectro climático, llueve entre 1.000, 1.200, a veces 1.400, dependiendo de qué altura estás. Yo he estado por ahí hace varios años, hicimos unos estudios, pasa por aquí, viene el 18-800, qué bonito, mira, aquí está el 18-800 en un islote, y luego se pasa por aquí y sigue el 18-800. Quiere decir que todo es departamento que aquí, que este creo que es Junín. Este es Huánuco, este de aquí es Huánuco. Entonces, si este es Huánuco, este es Junín, entonces debe ser el otro ya. ¿Cuál será? En este momento no me acuerdo. Ya me olvidé del Perú ya. Bueno, pero ustedes saben muy bien que aquí está Cusco y aquí está Puno. Y la ISO 800 pasa por Cusco y pasa por Puno en el centro de Cusco y Puno. Y ahí fueron donde desarrollaron los incas. Sí, pues claro. Y todo el mundo sabe que los puneños son muy fuertes en física y en inteligencia. Eso todo el mundo lo sabe. Ya dicen que han invadido Tacna y que están en la mitad de Tacna son puneños. Bueno, entonces hay una explicación por allí que viene de lo que les estoy hablando, de fuerza biótica. La fuerza biótica quiere decir fuerza física y fuerza mental, es biótica. ¿Ok? Y ahora sí pasamos a las isoyetas en el departamento de Huánuco, que yo he podido extraer del otro mapa. Y entonces, ustedes que conocen Huánuco, ven que la isoyeta 800 pasa por aquí. Huánuco ciudad, no, la Huánuco ciudad está como en la isoyeta 500, pero Guamalíes está en la 600, ya está próxima, ¿no? Y ambos están en la 600, luego viene Pachitea, luego Huaycabamba en la 800, luego ya se van a la 1000, que sea un poco más en con la selva, Puerto Inca, Leoncio Prado,
Marañón, etcétera. Esto es lo que nos dice la hidrología sobre por dónde pasa la isoyeta 800. Entonces, terminamos acá con el tema de las isoyetas. Entonces, hablemos generalmente del Perú. Voy a terminar en 5 minutos, Patricia. Generalmente del Perú. ¿Qué es el Perú? El Perú, dijo Raimondi, que era un mendigo sentado en un banco de oro. Bueno, la verdad es que eso es un decir. Pero en realidad, el banco de oro, plata, cobre y todo el resto, porque estamos sentados en la isoyeta 800. Esa es nuestra riqueza. No tanto la plata, porque el oro y la plata, la minera y se va, se pierde. Pero la isoyeta 800 no la va a perder nunca. ¿Por qué? Porque estamos en una situación excepcional de latitud de 0 a 12. Dígame, ¿qué país tiene 0 a 12 en Latinoamérica? Ninguno. Bueno, tal vez podría decir, por excepción, Ecuador, que está en 0, pero no tiene 12. Y Ecuador es chiquito, el Perú es mucho más grande, 3, 4 veces el Ecuador. Más fuerza, más potencia, en tamaño nomás. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos lo que se llama una variación, una diversidad de 0 a 6.500, algo así. ¿Dónde encuentra usted esa variación? No la encuentra. No la encuentra en otros países. O sea, la combinación óptima de latitud y altitud, la encuentras tú en el Perú en grado sumo. Y por eso es que los peruanos tienden a ser fuertes, pues. Digamos, tener ganas de hacer, de vivir, en general, por supuesto, ¿no? Siempre hay excepciones en todo. Y con eso nomás, yo les voy a mostrar ahora 3 videos. Tengo hasta 3 videos. Fíjense nomás qué tan fuerte que es Huánuco, que yo todo lo que encuentro ejemplos a todo lo que yo hago. En el Perú hay 24 departamentos. Yo hago videos. Yo soy youtuber de temas técnicos, hidrológicos, hidráulicos, pero también hago ecología y también hago arqueología y también arte, por decir, porque me gusta y lo hago como pasatiempo, como hobby. Yo tengo en el departamento de Huánuco, en los últimos 10 años, que he estado por allá, desde que conocimos a la gente de la universidad, 38 videos hechos en Huánuco. El siguiente departamento creo que es Lima, que tiene como 10. Y el tercero debe ser Lambayeque, que tiene 5. Miren qué comparación. Huánuco 38, Lima 10 y Lambayeque 5 de mis videos. ¿Por qué? Por la potencial biótico, la fuerza que hay en Huánuco. Hemos ido allá, nos han invitado. ¿Yo por qué no he ido a Purímac? No he ido por ahí, me gustaría ir. No me han invitado, sencillamente. Yo tengo que llegar con una invitación, pues, ¿no? En cambio, en Huánuco me han invitado, en Lambayeque también ha sido invitado varias veces, en Lima también, ¿por qué no decirlo? Les digo entonces que en Huánuco hay mucha actividad biótica, potencial biótico. Y yo se lo estoy demostrando con una teoría de los 800 milímetros, que no es teoría, en realidad es práctica. Lo que pasa es que este tema está fuera de todo clasificación. ¿Qué cosa es hidrología? No. ¿Es hidráulica? Tampoco. ¿Es sociología? Menos, porque está hablando de la isoyeta y eso no manejan los sociólogos. Y entonces es una cosa muy rara. Yo tengo ya 10 años trabajando en este tema y, a decir verdad, no he encontrado a nadie que lo haya reproducido o que lo haya tomado como suyo. Que lo tomen como suyo no importa, lo que nos interesa es difundir. Entonces voy a mostrar nomás como último el sitio arqueológico de Huánuco Pampa. Huánuco Pampa, fíjense nomás, era la capital del Chinchaysuyo. Los incas dieron a bien dividir todo el imperio desde Pasto, Colombia, hasta Maule, Chile, en 4 suyos. ¿Se acuerdan cuando Toledo hizo la marcha de los 4 suyos del año 99, el año 2000? Los 4 suyos. Uno de ellos era Chinchaysuyo. Y la capital del Chinchaysuyo estaba en Huánuco Pampa. Yo estuve por ahí hace varios años. Fue uno de los primeros videos que hicimos y se los voy a mostrar ahora. Es un video que tiene exactamente 4 minutos y lo vamos a poder ver. Buenos días, ante todo, bienvenidos a Huánuco Pampa. Aquí estamos en una parte del Perú, Huánuco Pampa o Huánuco Viejo. Estamos en el lugar denominado Acliahuasi. El Acliahuasi fue la casa de las mujeres mencionadas o de las vírgenes.
Ahora nos encontramos en el centro, el Ushnu o centro ceremonial. Como observamos, el Ushnu es una gran plataforma que sus muros, el paramento, imitan a la calidad de trabajo en piedra al de la capital inca del Cusco. Aquí tenemos un tallado en alto relieve que es felino. Vemos dos cuerpos del felino o el puma andino. Este fue hacia el exterior y es casi adentro. Ah, se movió abajo. No, ahí está ya. Ahí está. Bueno, vamos. Las crónicas en el solsticio del invierno, que es el 21 de junio, el sol se alinea al salir por las montañas de Pistahualí, se alinean por todas las portadas. Eso fue en el solsticio y eso también se observa hasta la fecha. En honor al solsticio, al honor al cambio del año, al Mushokwatase, en el mundo andino, el cambio del año era en el 21 de junio, después del Inti Raymi, después del solsticio. En honor a eso, lo que hacían una fiesta grande, enorme. Esto se alinea con todas las portadas. Y estamos en una de las portadas más conservadas que tenemos. Y vemos la doble ambas de forma trapezoide, perfecto. También el puma, perfecto, ¿no? Las dos pumas, a diferencia de los demás. Arriba tenemos otra portada que está el puma, cabezas rotas, pero aquí es lo que mantenemos es perfección. Sitio arqueológico de Piruro. Esto es muy interesante. Piruro se conoce como los rascacielos de Huánuco o los rascacielos de Piruro. Y es lo que le voy a mostrar. Cuando a mí me dijeron hay rascacielos allí, dije, vamos a verlos, ahí está interesante eso. ¿Eh? Y fuimos, pues. Y llegamos al sitio arqueológico de Piruro. Antamayo. Guamalíes, en el centro de los 800 milímetros. 800 milímetros. Por ahí pasa la curva.
Hoy es domingo 30 de junio del 2019. Soy el doctor Luis Salcedo, arqueólogo. Venimos a visitar el sitio de Piruro 1. Este sitio pertenece al distrito de Tantamayo, provincia de Guamalíes, departamento de Huánuco, en la cuenca del Alto Marañón. Este sitio es uno de los más norteños de la cultura guamalí. El límite norte está aproximadamente en esta zona y el límite sur llega hasta el distrito de Cauri, en la provincia de Lauricocha. Es una extensión bastante grande de terreno que abarca una serie de quebradas, ¿no? Como Choquevado, la quebrada del río Vizcarra, ¿no? Y buena parte del Alto Marañón. Esta cultura se desarrolló aproximadamente hacia los 950 después de Cristo, en su fase temprana, hasta 1150, y en la fase tardía, desde 1150 hasta la llegada de los incas a esta zona. Las características principales de la arquitectura guamalí corresponden a unas viviendas circulares de 4 a 7 metros de diámetro, hechas con piedra picada o argamasa de muros de doble cara, un solo acceso por lo general y un techo cónico de paja. Lo que estamos viendo acá y en otras zonas son estructuras un poco diferentes, no son estructuras habitacionales, algunas de ellas son chulpas, ¿no? Son estructuras funerarias de planta cuadrada o rectangular y que tienen 2 o más pisos de alto. Sin embargo, algunas de estas chulpas o algunas de estas zonas funerarias no aparecen como edificios individuales, sino que aparecen adosados a una especie de muralla. Este tipo de sitio es bien poco común, por así decirlo. En esta cultura tenemos el caso de Piruro y tenemos el caso de Tunanguari en el distrito de Ovas, en la provincia de Huilca. Estos sitios aparentemente defensivos están compuestos por una muralla que originalmente tenía más de 6 o 7 metros de alto, pero que con el tiempo se ha ido derruyendo. Y estos son básicamente los nichos que vemos donde habrían estado dispuestas fardos funerarios de los ancestros o grandes guerreros que tenían esta cultura, ¿no? Es algo que no podemos saber por qué no se han conservado estos fardos funerarios en este caso. Otras culturas en Huánuco, en el Alto Guayá, en la zona de Churubamba, han conservado algunas momias, ¿no? Pero en el caso del Alto Marañón, lamentablemente, las momias han sido saqueadas durante la época de la extirpación de idolatría, en el siglo XVII, comienzo del siglo XVII. Y estas estructuras aparentemente defensivas, que tienen nichos funerarios en la parte posterior, son popularmente conocidos como los rascacielos de Tantamayo, aunque no eran en realidad para vivir en ellos, ¿no? No eran habitaciones, son muy pequeñas en realidad, ¿no? Con las justas cabe fardo dentro. Esta superficie de las construcciones guamalí no era como la vemos ahora, a cara vista, ¿no? Las lajas no se veían, sino que estaban cubiertas por un enlucido de barro, y hay algunas evidencias en Yata, en Choras y en Jesús, en Lauricocha, donde hemos encontrado restos de enlucido decorado, con colores ocre, rojo, crema, amarillo, ¿no?
Esto es más cultural que nada, no es tanto arqueología. Lo que pasa fue lo siguiente, que cuando llegamos a Pariarca para ver Piruro, por un motivo que no me acuerdo, hace 4 años no pudimos ver Piruro y tuvimos que regresar 2 años después o 3 años después. O sea que tenemos este video que hicimos de San Pedro de Pariarca en la cuestión social, musical, etcétera. Si quieren verlo, a ver. Interesante. Aquí tienes cubierto, ¿no? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde son mis lentes? Así está mejor. Ahora podré ver a los estudiantes. Patricia, que bajen los volúmenes. Como tú en sus exámenes. Qué bueno. ¿Qué demonios? ¿Dónde? No se reproduce el audio, doctor. Pedro Pariarca, que es un humilde pueblo con muchos restos arqueológicos que tenemos nosotros, más de 20 restos arqueológicos en nuestra comunidad, solamente en Pariarca. Y 22 lagunas netamente solamente de Pariarca. Aquí le damos la bienvenida a todos los turistas que vienen a nuestra humilde comunidad, puesto que tenemos muchos restos arqueológicos y es para que se quedan por lo menos una semana o un mes visitando todas las bellezas que tenemos. Regresaremos. Sí. En esto me siento agradecido y a ustedes. Ojalá no solamente oiga en la provincia o en la región, en 1984 lo llamaron San Pedro de Pariarca. Entonces, como una comunidad muy hospitalario, es una comunidad histórico, con lleno de bellezas, esas puntas que lo ven como un pico, esos son los restos arqueológicos de los preincas que habían en nuestras. Tenemos muchas
nosotros queremos que el pueblo peruano, las autoridades, el presidente de la República, el Congreso de la República, queremos que ellos toman en cuenta. Y si no es así, como usted, señor Víctor, ojalá que difunde de nuestra comunidad y los restos arqueológicos que tenemos. Muy agradecidos de la atención que nos están brindando y quiero decirle al señor alcalde y al pueblo que yo sepa, solamente hay un mundo. Todos estamos en el planeta Tierra y todos estamos unidos. Por decir, es un barco, es un bote y todos estamos en el mismo bote. Eso hay que recalcarlo por si acaso alguien dude. 81, o sea que si yo tuviera que quedarme aquí a registrar todo, tendría que estar 3 meses. Y como yo trabajo y tengo mi trabajo en otro lugar, pues lamentablemente vamos a estar solamente un par de horas. Pero eso no nos quita que podamos regresar en otra oportunidad ya conociendo, ya con la amistad de ustedes. Eventualmente regresaremos a continuar documentando hasta que Dios me dé fuerza, pues porque yo ya, ustedes saben, ya no soy un chiquillo, pero regresaremos. Muchas gracias. Vamos a dar pase al ingeniero Kelvin para que toma la palabra. Buenos días, amigos de hoy día trato de tener a un doctor muy ingeniero hidráulico que por primera vez está pintando los cerros de Santa María y Payerca para documentar los restos arqueológicos, las artísticas y así atraer el turismo a nivel mundial para que Santa María esté un poco no solamente de guamalíes, de Yata, de Huanco, sino de todo el mundo. También los compañeros no hicieron del país de Bolivia, se han metido a documentar y llevar toda nuestra existencia cultural. Espero que hoy día sea un día festivo, sé que el doctor va a estar allá pocas horas, pero va a ser unas horas positivas. Espero que nos acompañen todos el tema de la información que venimos viviendo. Gracias, amigos. Vamos a apreciar ahora.
Es una vergüenza que se esté desnudando este señor. Hay un...
Señor.